El evangelio no es prosperidad, Sí. el evangelio no es éxito personal, el evangelio no es autosuperación. Pablo animándole a los romanos con su fe, pero él decía, no, quiero ir también para que ustedes me animen a mí. Todo cristiano que está en Cristo es un santo, porque fuiste apartado. Porque a veces nos olvidamos que tenemos este mensaje, que tenemos esta urgencia. A veces pensamos, no, esto es solamente para los pastores, los que predican el fin de semana. Yo creo que la iglesia de Cristo explotaría en avivamiento y crecimiento si todos los cristianos hoy abrazaran esta deuda. Hey, ¿qué tal a toda mi gente linda de Vibe Podcast? Te mandamos un gran abrazo, un beso enorme en donde sea que estés mirando este episodio, escuchándolo. Gracias. Estamos muy emocionados como cada semana de poder acompañarte a través de este podcast que lo hacemos con mi esposo, a quien amo mucho, admiro, Gracias, respeto, honro. Hoy estás linda. Gracias. Me gusta esto de colores. Gracias, sí, traer un poco de, Me gusta. ¿cómo se dice? Color a la vida. Eso. No, la verdad que te queda bien, che. Gracias. Pero para hoy, mí... Hoy piropos van y vienen. Hoy van y Así vienen. están, van y vienen. Estamos enamorados. Hay episodios donde estamos más metidos, este también, pero hoy van los piropitos. Hoy sí que va a estar buenísimo este episodio. Sí, ya si viste, entraste acá en este episodio. Sí. Es porque Mira, tenemos sos más especial. creo que más de 250 episodios. Son muchos. Pero en todos esos episodios hay algunos que requieren extra atención, extra enfoque. Bueno, Y este es uno de ellos. este Este es uno de ellos. Entonces, yo te recomiendo, estas son las recomendaciones antes de ver este episodio. Primero, no Los te tips. Primero, no te vayas. No te vayas. Está aquí. Porque te estamos viendo. Sí. No pongas en 2.0, porque algunos, entonces hay que hablar bien lento. Entonces ahí ponen 1. No pongas 2.0. Y tercero, si puedes, te recomendamos que para este episodio te sientes, saques un cuaderno, Uy, yo no tengo hoy, mira, pero bueno, digo saber. una Biblia, o un iPad, o una compu, y nos prestes atención porque hoy queremos juntos estudiar la Biblia. Una de las prácticas espirituales más importantes, si no es la más importante del caminar cristiano, es la lectura de la palabra de Dios. Uh-huh. Es indispensable, o sea, no se puede ser cristiano si no comemos de la palabra de Dios diariamente. O sea, incluso un síntoma de que alguien es un cristiano genuino es porque desea conocer la Biblia. Pero al mismo tiempo, amor, creo que para muchos hijos de Dios, incluso muchos cristianos, se nos complica y nos cuesta mucho el momento de estudiar la Biblia. Sí, Estos es días, una de las preguntas sí, que más también nos suelen hacer es sobre cómo empiezo, cómo leo, cuáles son los tips, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque nosotros creo que ya hemos hecho algunos podcasts sobre esto, pero nos han preguntado tantas veces esto sobre cómo leo la Biblia, cómo la estudio. A veces, estos días hablaba con alguien que me decía, es que, mira, leo, pero es como que no entiendo, no tengo emoción, parece todo igual, no sé qué me está queriendo decir. Y es triste que lleguemos a ese punto, digamos eso, porque la Biblia es un libro que nos debería de emocionar cada vez que lo leyamos. O sea, yo pienso en el rey David, escribió todo el Salmo 119, el salmo más largo de todos, por su amor a la palabra. ¿Entendés? O sea, porque le decía, la palabra de Dios es esto, y me lleva, y me sacia, y él buscó no sé cuántos versículos tiene el Salmo 19 para decir que él ama la palabra de Dios. Es el más largo. Es el más largo. Entonces, pero al mismo tiempo estudiar la Biblia no es solo sentarse y leerla. Porque muchos cometemos este error. Bueno, voy a leer la Biblia. Abro, leo. No, creo que si estás haciendo eso, no estás leyendo la Biblia como deberías de leer. Okay. Primero debemos entender que la Biblia es un compuesto de libros. No es un libro nada más. Tiene 66 libros. Y se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fue escrita en más de un periodo de 1500 años.
tiene un montón de historia, pero al mismo tiempo tiene muchos tipos y géneros literarios. Tiene poesía, tiene narración, tiene historias o cartas de los apóstoles, apostólicas, instrucciones, mandamientos, profecías. Tiene un montón de géneros literarios donde debemos de saber, ok, lo que voy a leer ahora, ¿qué género es? Es poesía. Pero gran parte de las malas interpretaciones de la Biblia es porque no sabemos el género que está hablando y atribuimos significados e interpretaciones a cosas que era poesía, que estaba hablando de una manera que no era literal, pero nosotros lo tomamos literal. Entonces te das cuenta cómo no entender esto puede complicar la lectura de la Biblia. Muy buen dato. Una de los libros, todos los libros de la Biblia son importantes, todos son indispensables. Pero si hay un libro en la Biblia que contiene de la manera más clara y expositiva y simple y profunda el Evangelio de Cristo Jesús, como que si hay un libro que te demuestra tal cual lo que creemos, es el libro de Romanos. Romanos es un libro increíble. Increíble. Es impresionante ese libro. Imagínense, tenía acá estos días, estaba estudiando y vi que Martín Lutero, por ejemplo, él comentaba sobre el libro de Romanos. Él decía, Romanos merece no solo que cada cristiano lo sepa de memoria. O sea, Martín Lutero decía, Romanos tenemos que aprenderlo de memoria como cristianos. Wow. Luego decía, pero no solo eso, sino que palabra por palabra, de corazón, y dediquemos todos los días, dice, un tiempo para meditar en el libro de Romanos, como el pan diario para el alma. Dice, Romanos nunca podrá ser demasiado leída o demasiado meditada. Y cuanto más tiempo uno le dedique, más preciosa se volverá y tendrá mejor sabor. Todo eso dijo Lutero de Romanos. O sea, es que sí, es un libro profundo es un libro que merece realmente, como decís, aprendérnoslo. Romanos es esos libros que sintetizan nuestra fe cristiana y lo explica de una manera que si lo llegamos a aprender de memoria y entendemos, vamos a entender el Evangelio. ¿Por qué digo entender el Evangelio? Porque tristemente vivimos en una época que en realidad, déjame corregirme, creo que no es algo de esta época, siempre ha sido así. Uno de los planes principales del enemigo es tergiversar el Evangelio. Sí. Porque el Evangelio es algo tan puro y tan simple, pero que hemos metido tantas cosas, le hemos añadido, que hoy tenemos tantas versiones baratas, o como decimos en nuestros países, truchos del Evangelio, versiones truchas que no son el Evangelio, pero que millones de personas creen que esto es el Evangelio. Híjole, sí. Y tenemos el Evangelio legalista, el Evangelio liberal, el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la autosuperación, evangelios que la Biblia nunca enseñó. Wow. Y para entender qué es el Evangelio, hay que leer Romanos. Sí. Romanos es esa carta y yo quiero que hoy estudiemos juntos el primer capítulo de Romanos. ¿Por qué? Porque a medida que estudiamos, también te queremos mostrar cómo se estudia un libro de la Biblia. Entonces, primero, te recomendamos, cada vez que vas a estudiar la Biblia, pon tu Biblia y pon un cuaderno al lado donde tú puedas escribir las cosas que vas aprendiendo. Muy bien. Entonces, elige qué vas a leer antes de, no lo abras al azar. Claro, eso es importante, como un plan de lectura. Un plan de lectura. Sí. Entonces, ¿hoy qué vamos a leer? Hoy vamos a leer Romanos. Voy a leer, empiezo en el capítulo 1. Antes ni siquiera de leer el capítulo 1, empieza buscando comentarios o con teólogos o escritos donde te expliquen el contexto del libro del cual vas a leer. Ya. ¿Me entendés? Eso es súper importante. Porque, amor, si yo no entiendo el contexto primero, antes de leer un libro, yo le voy a atribuir mi contexto. ¿Entendés? Sí. Imagínate atribuirle el contexto de Argentina, Paraguay, Oklahoma, México a un contexto que se escribió en el mundo greco-romano hace 2000 años. Es otro mundo. Sí. Y ahí es donde vienen las malas interpretaciones, donde yo atribuyo mi contexto a un texto bíblico. Entonces, lo sacamos fuera del contexto. Como claro, Romanos, y quiero darte un poco de contexto para que entiendas. Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo escribió el libro de Romanos y
Pablo antes era conocido como Saulo de Tarso, que era el perseguidor de la iglesia de Cristo. O sea, imagínate esto. Ese hombre Saulo que perseguía a los cristianos se convierte y después de unos años escribe uno de los libros más increíbles de la Biblia, Romanos. Eso ya es un dato impresionante. Sí. ¿Cuál es el género de Romanos? Muchos no saben esto. Su género es un género epistolar. ¿Qué es el género epistolar? El género epistolar era como una carta de la época de greco-romana. ¿Me entendés? O sea, una epístola era una carta, vamos a decirle, del mundo greco-romano. Porque cuando empezamos a leer Romanos nos damos cuenta que es igualito a las cartas que se encontraron de la época greco-romana que no eran de la Biblia. Por ejemplo, empezaba con un remitente, o sea, Pablo, apóstol. Las cartas empezaban diciendo quién eran. Luego tenía un destinatario, que él decía para quién iba. Venía con un saludo, Pablo saludaba. Tenía una acción de gracias. Luego venía el cuerpo de la carta, donde él va a explicar todo, y terminaba con los planes de visita, con una despedida y con una doxología. Entonces, eso era una epístola. Y Romanos entra exacto en una epístola del mundo greco-romano. Entonces, yo ya sé qué género me estoy encontrando antes de leer. Romano no es poesía, Romano no es narrativa, Romanos es una epístola. Ahora, aunque esto es muy importante, aunque Romanos es un tratado teológico impresionante, porque vos lees Romanos y en 2 versículos tenés que estudiar 20 días para entender. Sí. O sea, tiene una teología increíble. Sí. También no hay que sacarlo de que eso es todo lo que es una carta teológica. No, aunque tiene eso, en su principio fue una carta ocasional que él escribió para los de Roma. Porque a veces también quitamos lo normal, lo natural. No, él fue una carta que él quiso escribir ahí. Entonces tenemos que aprender a leerlo de las 2 maneras. Es una carta teológica, pero también es una carta ocasional. De Pablo queriendo mandar esta carta a gente. Exacto. Claro, a gente de ese tiempo, a los romanos literalmente, a la iglesia de ahí. Entonces, Romano fue escrita, los comentaristas dicen que fue escrita aproximadamente en su 3er viaje misionero, cuando estaba en Corinto. No se sabe exacto la fecha de las cartas al cual él escribió, pero se estima que fue entre el 56 al 58 después de Cristo. Por eso algunos dicen que el 57 después de Cristo es más o menos la más acertada de cuando se escribió la carta de Romanos. ¿Por qué esto es importante? Porque Pablo, si se escribió en el 57 después de Cristo, él ya tenía 25 años de experiencia en el cristianismo, plantando iglesias en Mesopotamia antes de escribir Romanos. Wow. Entonces, a veces no sabemos eso, pero él no te está escribiendo cuando apenas se convirtió. No, ya tenía 25 años de experiencia plantando iglesias en todo Mesopotamia cuando escribió la carta de Romanos. Wow, buen dato esto. Claro. Sí, porque si no dice, claro, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Por eso es que Romanos vos lees y te das cuenta que esta carta escribió alguien que estudió y que se sabía lo que estaba diciendo. También es importante decir que muy probable que Pablo no escribió Romanos, sino que Pablo usó un método que se usaba mucho, que él dictaba y Tercio fue el que la escribía por él. Mira, está bueno ese. O sea, Pablo dictaba la carta y Tercio era un compañero amigo de él que iba escribiendo todo lo que él decía. Ahora, aquí es donde se pone, bueno, esta es la carta de Romanos, obviamente, de Pablo a Roma, pero es importante decir que Pablo no fundó la iglesia de Roma. Él plantó muchas iglesias en Mesopotamia, pero no la de Roma. Entonces, él estaba escribiendo a Roma, pero la iglesia ya estaba hace mucho tiempo en Roma. Algunos comentaristas dicen que la iglesia en Roma en realidad empezó cuando en el Pentecostés, ¿te acordás cuando bajó el Espíritu Santo? Sí. Dice que habían muchos judíos prosélitos de diferentes partes y naciones, los que vinieron ahí se convirtieron y llevaron el evangelio a Roma, y ahí empezó la iglesia en Roma. Entonces la iglesia en Roma empezó muchísimo tiempo antes de Pablo. Ya. Pero el objetivo de Pablo era visitar Roma, estar con ellos, pero al mismo tiempo no solo por Roma en sí, sino que él tenía un plan de ir más allá de Roma, y el corazón de Pablo, siempre vemos, era llegar a España. Porque España en ese tiempo se consideraba como el fin del mundo. Entonces él quería llevar el evangelio hasta los confines, y España era el confín. Sí. Por eso en Romanos 15:20 Pablo dice: de esta manera me esforcé
de anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Y luego en el versículo más adelante dice, cuando vaya a España, iré a ustedes, le estaba diciendo. No. Entonces, él quería ir a Roma, pero también quería que Roma sea una parada, como un quick stop, para llegar a España. Entonces, esto es Muy un buen contexto. Ahora entendemos por qué Pablo escribió la carta de Roma. Hay varios propósitos. Uno era para prepararse su viaje a España. Otros dicen que era para solucionar algunos problemas de la iglesia de Roma. Pero para mí, y leyendo un comentarista sobre esto, la razón por la cual Pablo también escribió la carta a los romanos era para explicar su evangelio, porque había muchas dudas de él. La gente dudaba mucho de Pablo porque decían que él estaba menospreciando el judaísmo y la tradición y la ley y que se fue con los gentiles. Entonces, por eso en Romanos vas a ver constantemente judíos y gentiles, judíos y gentiles. Pero él lo que quería era explicarle, no, esto es el evangelio. Esto es lo que significa. Esto es lo que Esto creo. es lo Estaba que como predica. defendiéndose Sí. de que él no estaba menospreciando la ley, que no estaba hablando contra la palabra de Dios o contra Dios mismo. Entonces, el tema principal de Romanos es el evangelio. La palabra evangelio, que es la palabra evangelion, que aparece 12 veces en todo Romanos. El libro de Romanos es el libro de la Biblia donde más aparece la palabra evangelio de todos los otros libros del Nuevo Testamento. Wow. O sea, en Romanos es donde más aparece esta palabra evangelio. ¿Y qué significa el evangelio? El evangelio, su traducción literal en el griego es buena noticia. Buenas noticias. Cada vez que vemos evangelio es esto, las buenas noticias. Ahora, miren cómo Pablo empieza. Dijimos que era una carta del mundo greco-romano, una epístola, entonces él empieza presentándose y dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Ya solo ahí hay un montón de cosas y el tipo se está presentando. Sí. Pero, por ejemplo, es increíble lo que mencionaba hoy, que él empieza diciendo siervo de Cristo Jesús. Hay dos palabras claves ahí. Primero, siervo. Pablo, el que perseguía a los cristianos, hoy se está llamando esclavo de Cristo. Imagínate, él se dice, yo Pablo, soy un esclavo. Imagínate, o sea, la transformación que hubo en él. Y también es una de las únicas veces donde él pudo haber dicho siervo de Jesús o del Señor, pero no, siervo de Cristo Jesús. Ya en la introducción te está diciendo, yo soy esclavo y Jesús es el Mesías. Él es el Cristo. Entonces ahí ya estaba presentando su evangelio. Y me encanta porque dice que era el evangelio que Dios ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Te das cuenta cómo él está diciendo, lo que yo te vengo a hablar no es algo que yo inventé? Es algo que Dios ya lo dijo en la palabra, en los libros de Moisés, en los salmos, ¿entendés? Claro, él venía solamente, y me encanta mucho por acá porque, como dijiste, siervo de Cristo Jesús, llamado y apartado. O sea, él sabía bien, como dijiste, su identidad y a lo que él venía con esta carta. O sea, él se presenta con todas estas, con su identidad bien firme y bien clara en Cristo Jesús. Y por eso, mira lo que dice adelante, el versículo que sigue dice, es el mensaje acerca de su hijo, dice, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Acá te está diciendo qué es el evangelio. Porque fíjate que en el primer versículo él dijo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio. Y luego te dice, ¿qué es el evangelio? Es el mensaje de su hijo. O sea, el evangelio es la buena noticia de Cristo Jesús, del Hijo de Dios. Jesús es el evangelio. Si algún día te preguntan, ¿qué es el evangelio? La buena noticia del Hijo de Dios. Ya en esos dos versículos, muy claro. Él está diciendo, el evangelio no es prosperidad, el evangelio no es éxito personal, el evangelio no es autosuperación, el evangelio es Cristo. El evangelio, Jesús es el centro del evangelio. Y
me encanta porque él le dice que nació de la descendencia de David. En otras palabras, estaba hablando que Jesús cumplió con las profecías de que el Mesías iba a venir de la descendencia de David. Lo cumplió. Claro, por eso al poner esto está diciendo, hey, yo le estoy hablando de Jesús, no un random que estamos atribuyéndole el reinado. No. Qué interesante está hasta eso. Cumplió la profecía que era de la descendencia de David. Y me encanta porque dice que fue declarado hijo de Dios. Eso se puede traducir como se comprobó que era hijo de Dios. ¿Cómo se comprobó? Con su resurrección de entre los muertos. Yeah. ¿Entendés? O sea, nos dimos cuenta que con su resurrección de entre los muertos, él era realmente quien dijo ser. Sí. C.S. Lewis decía que Jesús, hay tres cosas que podemos atribuirle a Jesús. O Jesús era un lunático. Conozco ese. ¿Verdad? Sí. Un mentiroso. Un mentiroso. O realmente fue quien dijo ser. Sí. Y si era un lunático, podemos decir cómo encontramos palabras cuerdas y que traen vida en alguien que está fuera de sí. Si decimos un mentiroso, cómo entonces todas las palabras que decía se cumplieron, las profecías que él dijo, las cosas que hacía, tampoco entra. Entonces la tercera y única opción que nos queda es que realmente Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios. Entonces este es el mensaje, ¿no? Luego sigue diciendo ahí, es por medio de él que hemos recibido, dice, la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, dice, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, hasta acá lo que él estaba haciendo es lo que yo te estaba diciendo hoy. Su saludo. Se estaba presentando. Alto saludo. Alto saludo. O sea, sí. Brutales factos ya en su saludo. No, incluso estaba leyendo un comentario que cuando comparamos los saludos de Pablo son mucho más largos que los saludos de las cartas normales de esa época. O sea, Pablo era alguien que sí, lo dejaba bien en claro. Pero me encanta porque él dice, es por medio de él que hemos recibido, en el versículo 5, la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. O sea, es por medio de Jesús que tenemos la gracia, quiere decir ese regalo inmerecido de poder ser apóstoles para promover una cosa. Y me encanta como él dice acá, la obediencia a la fe. No solo para promover el acertamiento intelectual de que él es el Mesías. No. Nosotros proveemos la obediencia a la fe. Una vida sumisa a la fe. Porque hoy decimos, él puede haber dicho, nuestro trabajo como apóstoles es promover que todos crean. Sí, no, porque él al mismo tiempo dice, no, nosotros queremos proveer que haya obediencia a la fe. Wow. Vemos eso de que fe sin obras es muerta. Aunque es por gracia, la fe genuina es reflejada en obras. Y me gusta porque ya vemos este corazón por los gentiles. Dios es, como vos decías hace poco en el episodio de Jonás, en Génesis 12:3 ya vemos, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El corazón de Dios. Corazón de Dios, ¿verdad? Wow. De que el evangelio pueda, en ese tiempo, ¿verdad? El mensaje de Jesús, incluso le podemos ver ya como una sombra en el Antiguo Testamento, que ya luego en el Nuevo vemos que no, era el Evangelio. Este misterio que nos ha sido revelado, como acá lo dice Pablo, que es Cristo por amor a su nombre, en los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. O sea, como ya este mensaje está disponible para todos gracias a Cristo. Y le dice dos cosas en el versículo 7. Ustedes los amados de Dios, somos amados de Dios y fuimos llamados a ser santos. Tú eres un santo. Yo soy un santo. Wow. Una vez se dice, en el mundo, en el catolicismo, ¿verdad? Se le ha atribuido esta palabra al santo fulano, santo esto, santo Tomás, santo. Pero la realidad es que todo cristiano que está en Cristo es un santo. Porque fuiste apartado. La palabra santo quiere decir apartado. El Señor nos apartó para Él. Por eso hoy me puedes llamar San Sebastián. San Sebastián, imagínate. San Andrea. Mira un poco de eso. Santa Andrea, pero sí, somos en Cristo, somos santos. Entonces, luego aquí viene
y empieza él a describir como algo interesante. Un comentarista leí que decía, Pablo empieza, en primer lugar, en el versículo 8, que él hacía mucho eso. Es como que decía, punto 1, pero nunca hablaba el 2 y el 3. Siempre quedaba en el 1. Ay, no, esa parte sí. Y él dice, no se saben los teólogos, los que estudian, dicen si lo que en realidad él quería decir, con esto quiero empezar. Pero él siempre decía, ok, en primer lugar, y nunca hubo segundo o tercero. Claro, pero dice, en primer lugar, viene el momento ¿te acordás de la epístola? El momento de acción de gracias. Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes. Vuelve a reconocer que Él se puede acercar a Dios por Cristo. Él es el sacerdote que nos acerca. Él es el medio. Dice, porque por todo el mundo se habla de su fe. Y eso me encanta porque Pablo le decía, oye, donde voy se escucha de la fe de ustedes. Wow. Y esto me motiva a mí y me hace preguntar, ¿será que hablan de mi fe? ¿Será que hablan de tu fe? Tus amigos, tus compañeros de trabajo, la gente que habla de tu fe en Cristo, o realmente no, las personas ni siquiera se dan cuenta de nuestra fe en el Señor. Wow, una fe notoria. ¿Verdad? O sea, los romanos tenían literalmente, dice, por todo el mundo se hablaba de su fe. Ajá. Muy buena esa pregunta, me gustó. ¿Verdad? Porque es como para cómo puedo poner este versículo hoy a mi vida. Está buenísimo. Sí, y luego viene una parte donde él dice, sirvo a Dios en mi espíritu en la predicación del evangelio. Volvemos a ver la palabra evangelio. De su Hijo, y me es testigo de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mi oración, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Vemos ahí que él otra vez le vuelve a decir, yo quiero ir a ustedes. Ahora, luego dice, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y me encanta porque él está diciendo acá, cuando esté ahí, yo quiero ser fortalecido en mi fe por ver su fe. Wow. Hasta él está diciendo, la fe de ustedes como la mía. O sea, el apóstol Pablo decía, quiero ir a ustedes para que su fe y su amor a Dios pueda fortalecer mi fe. Viste que siempre la gente pregunta, ¿cómo fortalezco mi fe? Orar, ayunar, leer la Biblia. Porque capaz nunca decimos, ¿cómo fortalecer tu fe? Anda a buscar hombres y mujeres de fe. Es cierto. Y te va a fortalecer tu fe. Ya. A mí me ha pasado. Yo he estado con personas que yo he visto su fe y fortaleció mi fe. Pero a veces ese punto no nos damos cuenta. Wow, qué ¿verdad? Interesante está eso, es cierto, porque a veces es como dijiste, anda a leer ahora la Biblia, pero hay gente que realmente fortalece tu fe, demostrándote su propia fe. Su propia Imagínate, fe. Pablo animándole a los romanos con su fe, pero él decía, no, quiero ir también para que ustedes me animen a mí. Claro, dice mutuamente. Y qué increíble cómo podemos ver acá el propósito también de la iglesia, de animarnos en nuestra fe unos por otros. De claro. ¿Por qué yo necesito ir a la iglesia? Por esto justamente, para animar a mi fe, para seguir corriendo la carrera, para seguir animándome a no caer. Y esto es algo que no debemos de pasar por alto, cómo hasta él mismo quería ser fortalecido por la fe de los otros. Y quiero seguir, obviamente, no nos da el tiempo de estudiar todo, ni siquiera el capítulo 1 de Romanos, pero quiero seguir porque aquí es donde me encanta lo que sigue y lo que queremos que quede grabado en tu corazón. ¿Qué versículo es? Estamos ahora en el versículo 13. 13, ok. Dice, y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido. Dice, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Entonces, él decía, quiero que sepan, no se olviden que yo un montón de veces ya quise ir y no pude, literal no se me dio. Porque también quiero tener fruto entre ustedes. Pero ¿por qué quería tener fruto entre ellos? El siguiente versículo nos dice, porque tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces, él le acaba de decir a ellos, y quiero pararme en esa palabra, tengo obligación tanto con los griegos como para con los bárbaros. O sea, en otras palabras, esa palabra tengo obligación en el griego es estoy en deuda.
Pablo le estaba diciendo a los romanos, yo estoy en deuda con los griegos, con los gentiles. O sea, el estar en deuda quiere decir que es algo que estás no en falta, pero algo que tenés que hacer, que no hay otra, porque tú tienes la deuda. Y me encanta que Pablo dice, básicamente, yo estoy en deuda en compartirles el evangelio. Y dice, anunciar el evangelio entre ustedes en Roma. Él no lo veía como nada más, no sé, una orden que Jesús nos dio de hacer discípulos. Sugerencia. Claro, una sugerencia o incluso una orden que es muy linda, pero que obviamente yo voy a hacer lo mejor que puedo, pero a veces puedo y no hacer discípulos. No, él no veía como una orden. Él lo veía como una deuda. Ahora voy a decir, ¿una deuda con quién? Pablo tenía una deuda con 2 personas aquí, o sea, con 2 grupos. Imagínate que si vos, por ejemplo, me das un billete, ¿verdad?, de $10 y me dices, toma, te doy esto para que le entregues a fulano este $10. Y yo te digo, ok, dale. Y yo lo agarro y lo llevo conmigo. En ese momento, yo estoy en deuda con la persona que tengo que entregarle, pero también contigo. Claro. Porque yo tomé y tú confiaste en mí y ahora yo tengo tu dinero. Entonces yo debo a 2 personas que hasta que yo no entrego, yo soy deudor de vos y de aquella. Wow. Porque si yo nunca entrego ese dinero, tú me vas a decir, pero ¿dónde está mi dinero? Y la otra persona nunca me llegó. Entonces yo estoy debiendo a 2. Y nunca nos vemos que en el evangelio es lo mismo. Si tú eres cristiano y has entregado tu vida a Cristo, tú y yo estamos en deudas con 2 grupos de personas. Estamos en deuda con Dios, porque Él nos dio su espíritu para anunciar el evangelio, y estamos en deuda con la gente que todavía no lo conoce. Wow. Esto está... Sí, me encantó ese ejemplo que hiciste, porque creo que nunca lo vimos de ese lado. Como Pablo decía, tengo obligación. O sea, ¿cuántas veces hemos visto el evangelio como una obligación? Como dijiste, a veces pensamos que es la gran sugerencia, pero no es una sugerencia, es un mandato, una orden, y me encantó eso. Estamos en deuda con la gente porque tengo este mensaje y también con Dios que nos encomendó esta gran misión. Claro, es como, amor, es como esta parábola de los talentos. Eso. Que este hombre rico entregó estos talentos y estaban en deuda con él. Y obviamente acá Pablo también, cuando hablaba de que tengo obligación para con los griegos y con los bárbaros, también en parte era su obligación del llamado apostólico que Dios le dio. Pero al mismo tiempo, si estás en Cristo, todos tenemos una deuda con Dios y con la gente. En otras palabras, nosotros le debemos a la gente un encuentro con Cristo. Y tú y yo somos los agentes de reconciliación. Pensá, cuando tú debes dinero, vamos a hablar de dinero, ¿verdad? Que no sé si alguien tiene una deuda y está mirando esto, pero si tienes deuda, ¿qué hace la deuda? La deuda te esclaviza. Pensalo. Porque estás esclavizado a pagar eso. La deuda genera como una cierta presión arriba tuyo, porque es que tengo que pagar mi carro, mi casa, mi ladera, y tengo una deuda, y genera una presión hasta en un momento hasta ansiedad. Totalmente, genera ansiedad. Y qué interesante que Pablo en el versículo 15 dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio. Wow. O sea, él tenía una ansiedad, no la ansiedad mala, sino una ansiedad producida por entender su deuda con Dios y con las personas. Como una ansiedad buena, ¿viste? Claro, así como una emoción. ¿Viste cuando te da ese sentimiento de, ya quiero verla, ya quiero que llegue? Es como una ansiedad y emoción a la vez que él tenía. Dice, por anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos aquí realmente vivimos todos los días entendiendo esta deuda? Creo que pocos. Yo creo que la iglesia de Cristo explotaría en avivamiento y crecimiento si todos los cristianos hoy abrazaran esta deuda y entendieran que sobre su cabeza hay una deuda, que Dios nos va a pedir cuenta de todas las
cosas que no hicimos y que pudimos haber hecho, que no predicamos y tuvimos la oportunidad de anunciar. El Señor nos va a pedir cuenta de eso y debemos entender esto. Y luego queremos terminar con esto, de esta parte de Romanos, donde él dice, a consecuencia de esto, dice, porque es como que conecta lo que acabamos de leer con lo que viene, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, lo que él estaba diciendo, fíjate cómo él conecta, tengo una obligación, estoy ansioso y por eso yo no me avergüenzo del evangelio. O sea, no tengo vergüenza, no me da pena, no tengo miedo. Ahora, si uno se pregunta, ¿por qué a veces nos avergonzamos de predicar a otros del evangelio? Y a veces es porque no entendemos la obligación y no tenemos esa ansia en el corazón. Esa urgencia. Sí, es porque cierto. Cuando vos tenés una urgencia, nada te da vergüenza. Pensá de esta manera. Estás en un mall o en un aeropuerto y aunque es muy desagradable, ¿verdad? Pero capaz tu hijo o algo se atraganta con una comida. ¿A vos no te da vergüenza ponerte a gritar, levantarlo, golpearlo? No importa si todo estás atrayendo a todo el mall, vos vas a hacer lo que sea. Porque la urgencia quita la vergüenza. Wow. Y Pablo, a consecuencia de esto, le decía, por eso yo no me avergüenzo del evangelio. No importa. Que me maten, bueno. Que se burlen, está bien, pero a mí no me da vergüenza. Primero, porque tengo una obligación, porque estoy ansioso, pero también ¿sabes por qué no lo daba vergüenza? Por lo que sigue ahí. Porque yo sé que el evangelio es el poder de Dios, o sea, es la llave que hace que la gente pueda ser salva. El judío y el griego. Wow, acá algo muy interesante que también uno puede verlo de esta manera, de que él entendía que esto era algo de vida o muerte. Vida o muerte. O sea, era la eternidad de las personas, que a veces nos olvidamos de que esta vida pronto pasará. Sí. Y que como sabemos que la eternidad es o es el camino al cielo o el camino al infierno. ¿Verdad? Hay solamente esos dos caminos, el camino angosto, el camino estrecho. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál de esos? Entonces Pablo entendía bien, o sea, él sabía, esto es una urgencia, estoy ansioso por anunciarles, pero también no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, si yo no proclamo esto, ¿cuántas personas, ese dolor por ver a personas perderse, por ver esa eternidad de que puede pasar toda su eternidad en el infierno? Claro, es como que cuando uno entiende, amor, de que el evangelio, volvemos a ver el evangelio, o sea, las buenas noticias de Jesús, es el poder que puede hacer que mi familia, mis vecinos, mis primos, mis tíos, mis amigos sean salvos. Yo no me avergüenzo. Porque el evangelio, ¿sabes qué? Tiene algo, que el evangelio rompe con todo orgullo. El evangelio quiebra todo orgullo. Y más para Pablo. Porque Pablo era un hombre antes, fariseo, donde cumplía la ley a rajatabla, donde la tradición era... Y tenía... Todos sus actos de justicia podían traer un montón de orgullo en él. Pero el evangelio te quiebra todo el orgullo. ¿Por qué? Porque es por fe. No es por lo que haces. No es porque te portás bien. No es porque fuiste mucho a la iglesia y tu hilacha te dio la salva. No, el evangelio quiebra nuestro orgullo porque la única manera de recibir la salvación es por fe. Por eso él dice ahí, no me avergüenzo porque es el poder de Dios para la salvación del judío y del griego. Y luego dice, porque en el evangelio, en la noticia de Jesús, la justicia de Dios, o sea, su salvación, la justicia, es revelada por fe y para fe. Por eso dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces te estás dando cuenta acá que lo que él estaba tratando de decirle a los romanos es, primero, que quiero visitarlos y todos, pero ¿por qué? Porque tengo esta obligación, tengo esta urgencia y porque no me avergüenzo, porque yo sé que si te proclamo esto,
tú puedes ser salvo. El evangelio es el poder de la salvación. Entonces, yo quiero que hoy podamos tomar esta actitud de Pablo en nuestras vidas y no nos avergoncemos del evangelio. No nos avergoncemos de gritarlo, no nos avergoncemos de predicarlos, porque es el poder para la salvación de las personas que nos rodean. Yo creo que esto tiene que animarnos, creo que va muy conectado también con el mensaje del episodio anterior, que si podés ir a verlo Tenés también. que verlo, sí. Porque a veces nos olvidamos que tenemos este mensaje, que tenemos esta urgencia. A veces pensamos, no, esto es solamente para los pastores, lo que predican el fin de semana, pero si tú eres cristiano y si tú tienes el llamado de Jesús de ven y sígueme, como dijiste, tenemos una deuda. Le debemos a las personas un encuentro con Dios. Le debemos. Me encantó eso, porque tenemos que sentirnos. ¿Cuándo fue la última vez que realmente yo me sentí ansiosa por compartir el mensaje de salvación? Y a veces nos cruzamos con tantas personas en nuestro día, en nuestra vida, que están anhelando ese encuentro con Dios. Obviamente no te lo van a decir, no te lo van a demostrar así, pero nuestro espíritu anhela esa eternidad con Dios. Entonces tenemos, creo que como decía Pablo, no avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios. O sea, incluso en la Biblia hay solamente dos cosas que son el poder de Dios: Cristo Jesús y el evangelio. Claro. Entonces ahí podemos hacer esa conexión de que no, esto es algo poderoso, tiene poder para traer salvación eterna. Y esto espero que, así como viste, pudimos estudiar 17 versículos de solo un capítulo, y hay tanta riqueza. Sí, demasiado. Por eso, y esperamos que al escuchar este episodio hayas tenido como una ayuda de cómo estudiarlo, cómo estudiar la Biblia, entender el contexto, el por qué, el cuándo, cómo, qué es lo que quiere transmitir, cuál es la idea principal, y ver cuáles son las palabras que más se repiten. Por ejemplo, en Romanos, las palabras que más repite Romanos de todos los libros del Nuevo Testamento es evangelio, fe y gracia. Wow. Sí, son las palabras que más repite, más que todos los libros del Nuevo Testamento, con excepción de Apocalipsis, donde repite una vez más una de esas palabras. Pero podemos ver que si me está diciendo tanto esto, es que capaz gran parte del mensaje de Romanos es el evangelio, que lo tenemos por fe a través de la gracia de Cristo. Entonces, esperamos que esto te haya podido servir. Híjole, me encantó esto porque como dijiste, puede ser una guía también de cómo tú puedes estudiar la Biblia. Sí. Me gustó que constantemente hacíamos pausas. Eso es muy importante. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué quiso decir Pablo acá? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo ver a Cristo en esto? Porque a veces pensamos que la Biblia es todo lo que yo puedo absorber para mí o donde me puedo ver algo para mí, pero la Biblia se trata de Jesús y mensaje del evangelio. Amén. Entonces no busques siempre a ver cómo esto me beneficia a mí, sino dónde puedo encontrar a Cristo en este mensaje. Y creo que ahí está realmente la transformación que necesitamos. Así es. Wow, qué lindo. Pero bueno, tenemos que hacer parte 2 de Romanos. Hay que hacer parte 2 porque está largo. Si te gustaría una parte 2, así como este episodio fue un poco distinto a lo que solemos hacer, fue más estudio bíblico, pero si te gusta este tipo de episodios, pon en los comentarios, quiero parte 2. Bueno, entonces nos ayuda a ver si de verdad te gustaría. Sí, eso. Así ¿Cuál es tu hashtag? Mi hashtag es este, ya lo estuve pensando. A ver. Hashtag, no me avergüenzo del evangelio. Bien, me encanta. ¿Ese no era el tuyo? No. Por las dudas, porque... Bueno, la verdad que pensé en ese. Okay. Pues yo tengo otro. A ver. Vivo por fe. Ah, bueno, vivo por fe. Dice que dijo, más el justo vivirá por fe. Eso me gusta. Vivo por fe. Hashtag vivo por fe, hashtag no me avergüenzo del Y si te evangelio. gustaría poner parte 2, así sabemos. Pero sí, bueno, familia. gracias por escucharnos hoy. Oramos por tu vida, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por ser parte de Vibe Podcast. Les amamos Suscríbete mucho. aquí a nuestro canal y nos vemos la próxima semana. Dale, chao. Bye.